Perfecto. Okidoki, muy bien, pues bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? Ya es oscuro. Con este cambio de horario, yo creo, no sé ustedes, esta hora extra no supe qué hacer con mi vida. Estuve así nada más. ¿Qué hago? Una hora extra. Qué tremendo. Pero sí, es necesario para el descanso y pues qué bueno que podemos disfrutarlo. Pues abra sus Biblias a Primera de Tesalonicenses, vamos a continuar, ya vimos la introducción la semana pasada, así es que si usted me lo permite, le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ministre y que hable a nuestro ser mediante la palabra, amén. Amado Señor, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra, esta es perfecta, es maravillosa, es exactamente lo que nosotros necesitamos y muchos de nosotros no lo sabemos, pero lo deseamos. No lo comprendemos, pero es lo que hemos estado buscando, escuchar esa voz de paz, esa voz que nos da gracia, tu misericordia, la compasión y el amor que proviene solamente de tu profundo corazón. Gracias que nosotros ahora como creyentes, hermanos en Cristo, lo conocemos, pero aún así hay mucho que aprender y precisamente por eso te pido que seas tú quien nos hable, quien ministra nuestros corazones. Sé tú, Espíritu del Dios vivo, quien nos hable. Permíteme hacerme a mí a un lado. Sé tú quien hable, por favor. Sé tú quien enseñe. Te lo pido por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Gracias. Gracias por brindarle el respeto debido a la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 1:1. Para no cambiar mi molde, créame que lo intento, créame que yo quisiera indagar un capítulo completo en un estudio, pero no puedo, es imposible para mí, porque para mí el Espíritu Santo, de la manera que me está hablando, mediante voy discerniendo y también aprendiendo, pues a mí me habla de esta manera y es lo que yo deseo compartirle a usted y espero en el Espíritu Santo de que le sea de bendición a usted. Pero dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1, es el versículo que vamos a ver el día de hoy. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, los tres apóstoles, los tres discípulos, los tres mensajeros, los tres siervos, los tres hermanos en Cristo, los tres misioneros que fueron dice ahí, 1 Tesalonicenses 1:1, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y después dice ahí, el mensaje comienza diciendo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento es lo único que Pablo tenía a su disposición. El Nuevo Testamento no existía. El Nuevo Testamento no existía. Imagínense usted, estando en ese tiempo de lo que es la edad de la tierra o la manera en que nosotros conocemos la historia. Usted y yo tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento a nuestra disposición en diferentes formas, ¿verdad? En la tecnología, en nuestro teléfono lo podemos ver, en el YouTube. Hay diferentes formas que usted y yo podemos ver todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Pero en aquel entonces no era así. Es totalmente algo extraño. Un maestro de la Biblia me lo presentó a mí de esta forma: imagínate a ti, a tu bisabuelo, estamos hablando de ¿quién? Del abuelo de mi abuelo, ¿verdad? Imagínate
platicando con él acerca del internet. Tu bisabuelo va a pensar que eso es algo extraño, eso algo de ciencia ficción. ¿Qué es el internet? Y de hecho yo mismo, yo de niño, si usted me hubiera dicho a la edad de, digamos, a la edad de 16 años, si usted me hubiera dicho, vamos a utilizar el internet, yo hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Por qué no conéctate con el YouTube o con el Facebook? A la edad de 16 años yo mismo hubiera dicho, ¿y qué es eso? Así es que para Pablo en aquel entonces es de la misma manera como él está entonces presentando a Dios sin el Nuevo Testamento. Es lo que Pablo ha hecho. Nada más lo que él ha presentado es a Dios, la palabra inspirada de Dios. Por eso todo el consejo de Génesis a Apocalipsis es importante de leer. Yo me rasco la cabeza cuando escucho a personas diciendo, yo nunca leo el Antiguo Testamento porque no lo entiendo, o porque no concuerda, o porque no veo cómo es de que me ayuda o cómo es de que conecta, cuando es lo que Pablo utilizó para presentar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Solamente con el Antiguo Testamento. Esto es algo maravilloso para nosotros porque debemos de entenderlo, de que desde el principio Dios ya había hablado, ya había transmitido el mensaje de que un Mesías tenía que venir. Eso es algo maravilloso. Entonces esto confirma de que la maravilla de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios, inspirada solamente por Él mismo. Pablo lo escribe de esta forma en 2 de Timoteo 3:16 y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Reitero, Pablo lo único que tenía era el Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías, como usted y yo conocemos el Antiguo Testamento, de Génesis a Apocalipsis, a Malaquías. De Mateo a Apocalipsis no existía en aquel entonces. Pablo no lo tenía a su disposición. Y Pablo entonces escribe esta carta a los tesalonicenses y muchos creen que esta es la primera carta, lo primero que se escribe para ser parte de lo que vendría a ser el Nuevo Testamento. Antes de los evangelios, antes de todo lo demás, Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Eso es algo, una vez más, maravilloso. Y dice que es una carta escrita ¿a quién? Específicamente te dice allí en el versículo 1, a la iglesia. A la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, ahora usted y yo la conocemos como esta congregación, esta unidad de personas los cuales somos fieles. ¿Pero fieles a qué? Somos un club, somos unas personas que vienen y nada más se reúnen para platicar de tamales, para platicar del café. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que ahora nos hace una familia en Dios? Porque dice ahí que somos hermanos. Somos hermanos. Es exactamente tal y como Pablo lo presenta. Somos hermanos amados de Dios. Hermanos amados de Dios. Eso significa que usted y yo somos llamados a esta congregación. Usted y yo somos llamados a este grupo, a esta congregación. ¿Cómo es de que somos llamados? Hermanos amados de Dios, ahí lo dice en 1 Tesalonicenses versículo 4. Y que somos vuestra elección. Es una elección, o sea que hemos sido elegidos. Esto significa que hemos sido llamados. Para ser yo un elegido, para yo poder entender o distinguir, discernir que soy una persona elegida, debí haber escuchado el llamado.
Ahora, esto no significa que hay algo especial, algo único en mí. No significa que yo soy sobre todas las personas. Y todos los demás, pues lo siento mucho, pero a mí me escogieron, ¿verdad? Yo de niño, cuando quería jugar fútbol y todavía estaba muy chiquito, muy pequeño, no podía mover muy bien el balón. Y yo insistía ahí, escógeme a mí, escógeme a mí, a mí, a mí, a mí. Y muchas veces y escogían al otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Y al final a mí, pero veía yo la expresión de la persona que me escogía. Y decía, es que no hay otra, pues ven. ¿Dios hará lo mismo conmigo? ¿Con usted? Bueno, no hay otro, pues ni modo. Ven, te elijo a ti. ¿Sabe de que Dios no hace eso? Dios ha elegido a todo el mundo. Dios ha llamado a todo el mundo. Dios ha escogido a todo el mundo. Ahora, lo que usted y yo debemos entender es quién ha recibido el llamado. ¿Quién escuchó la voz de la invitación? Venid a mí. Porque es una invitación. No existe esto de que tú eres un elegido sobre todos los demás. Eso en realidad es una secta. Es un culto totalmente distinto a lo que la Biblia enseña. O sea, es un grupo de personas que ahora son especialmente los elegidos, los escogidos, y tú no tienes ese llamado, tú no tienes ese privilegio. Y eso es algo que los testigos de Jehová, los mormones, tienen algo en común. Si tú no eres parte de ellos, tú no tienes la salvación. Si tú no haces las cosas como ellos, tú no tienes la salvación. Porque tú no eres un escogido, no eres un elegido, no eres un llamado. Pero al leer la Biblia, en realidad no es así. Nosotros somos amados hermanos de Dios cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Cuando usted y yo respondemos al amor de Dios que nos está llamando, diciéndonos, venid a mí, y yo digo, heme aquí. Esto es exactamente lo que es el fundamento, la base, lo que Pablo predicó. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 17, que es exactamente lo que Pablo utilizó. Le vuelvo a recordar de que Pablo no tenía el Antiguo Testamento a su disposición. ¿Qué es lo que Pablo predicó sin el Nuevo Testamento? Mire lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice que llegaron a Tesalónica, ¿verdad? Allí, en el versículo 1. Y en el versículo 2, como Pablo siempre acostumbraba, dice que iba a una sinagoga siempre. Y ahí en el versículo 2, una vez más, continúa diciendo, y en el 3, que por 3 días reposó discutiendo ahí. Y en el versículo 3 dice, ¿qué es lo que hizo? Declarando, exponiendo por medio de ¿qué? Por medio de las escrituras que fueron inspiradas por Dios. Obviamente ya se lo compartía a usted, según lo que él escribe en 2 de Timoteo 3:16, que por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y esto Pablo lo presenta del Antiguo Testamento una vez más. El Nuevo Testamento es el complemento entonces del Antiguo Testamento. Ambas partes, el Nuevo y el Antiguo Testamento, son el mismo consejo, el mismo mensaje, se complementan, es algo preciso, perfecto, maravilloso y no le falta nada. Por favor, usted no le crea a las personas que están vendiendo o regalando revistas ahí en la esquina o que vienen tocándole a la puerta y le dicen que esto no es la palabra de Dios, que hay errores. No es verdad. No es verdad. La palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis es perfecta, es precisa, no necesita nada más.
Y esto lo que dice Pablo, ¿verdad? Que está declarando y exponiendo las escrituras, o sea, la palabra inspirada de Dios. ¿Qué es lo que él declara? ¿Qué es lo que él expone? La muerte y la resurrección de Cristo. Esa es la base. Usted y yo tenemos esto algo en común. ¿Qué nos hace la iglesia? ¿Qué nos une como hermanos en Cristo? De que creemos, recibimos de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y que al tercer día resucitó. Esa es la base. Esa es la base. Tenemos lo que se le considera como los esenciales, ¿verdad? Pero estos son la base. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó al tercer día. Los esenciales obviamente conllevan de que Él nació de la Virgen María, que el Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, de que hay una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que Él regresará, y lo vamos a ver más adelante en Tesalonicenses. Esas son parte de las esenciales, y de que la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis no tiene ningún error. Esas son las esenciales. Si usted tiene una conversación con alguien que concuerda con estos puntos, entonces esa persona es una persona en Cristo que está caminando con Dios, con nuestras fallas, ¿verdad? Con nuestras imperfecciones, cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tenemos bautista, tenemos pentecostés, tenemos, otro nombre. Para nosotros no tenemos ninguna denominación, o sea, es solamente Cristo. Cristo murió en la cruz, Cristo resucitado, y punto. Pero esto es la base, esto es lo que nos hace a usted y yo, a usted y a mí, la iglesia. No es el edificio, somos usted y yo. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, Pablo lo explica de esta forma, o lo presenta a los corintios de esta forma. Dice que primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Y qué dice ahí en el versículo 4 de Primera de Corintios 15? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y reitera una vez más, conforme a las Escrituras. Usted debe de recordar y entender y aceptar de que la Biblia es un libro judío y de que nuestro Mesías es un judío y que nuestro Mesías, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos ordenan de orar por Israel. Y hoy en día usted y yo estamos escuchando cosas en el noticiero, y yo le insto a que mejor ya ni escuche los noticieros, porque lo único que va a escuchar usted es mentira y media, por ser en realidad muy bueno con ellos, porque en realidad son pura basura. Pero el punto es de que el Mesías es judío, y nosotros debemos de honrar y orar por los judíos, o sea, Israel. A nosotros nos concierne. Es muy importante recordar que Dios le da la bendición a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, y le dice: aquel que te bendiga yo bendeciré, aquel que te maldiga yo maldeciré. No sé usted, pero yo prefiero recibir y tener la bendición de Dios y no la maldición de Dios. ¿Quién puede contra la maldición de Dios? Si usted piensa que usted puede, siento mucho por usted, pero en realidad no lo puede sobrellevar nadie. Nadie puede estar en la presencia de Dios sin arrepentirse. Ahora, ¿cuánto más si no te arrepientes y piensas que puedes estar en la presencia de Dios? Me rasco yo la cabeza cuando escucho a personas decirme: no necesito eso ahorita.
Cuando llegue a la presencia de Dios, yo le voy a decir a Dios que son mis chicharrones los que mandan. Wow, lo siento mucho, pero no es así. Isaías en ese encuentro, ¿verdad? En Isaías usted ve ese encuentro de que ni quería ni siquiera hablar, no podía ni hablar, porque él dijo, soy una persona pecadora. Pedro tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo en la barca, ¿verdad? Retírate de mí, Señor, porque soy un pecador. A Moisés, Dios le advierte, hey, cuidado, porque más vale que te quites tus sandalias, porque esta es tierra santa. Y usted y yo pensamos de que podemos entrar a la presencia de Dios como si nada. No es así. Necesitamos escuchar del Evangelio, arrepentirnos, recibir el Evangelio y recibir el perdón de Dios. Mire entonces lo que continúa diciendo aquí Pablo, que es la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 1 y en el versículo 2 lo repite. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Sabe de que eso es una de las esenciales le mencioné hace un momento, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre y Dios Hijo comparten la misma autoridad. Dios Padre y Dios Hijo son uno. Dios Padre y Dios Hijo son el mismo. Juan 10:30, el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Eso es lo que dice Él, el Señor Jesucristo. Felipe, uno de los discípulos, en el capítulo 14 de Juan, le pregunta, hey, muéstranos al Padre. Jesucristo, Jesús, queremos ver al Padre. Y mire lo que le contesta el Señor Jesucristo en el versículo 9 de Juan capítulo 14. Dice el Señor Jesús a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y luego le dice esto, el Señor Jesucristo le dice esto a Felipe, en presencia de los demás discípulos, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo represento al Padre, es lo que el Señor Jesucristo está presentando. Yo represento al Padre. Y el Padre me representa a mí. Y Juan capítulo 17 en esa oración lo declara también. Glorifica a tu Hijo, porque son uno. Es la Trinidad entonces, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo cual entonces revela el ADN de la iglesia. El ADN que corre por las venas de la iglesia es la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo Jesús que ha muerto en la cruz, Cristo Jesús resucitado. Eso es el ADN, la identidad, ¿verdad? ¿Sabe qué es el ADN, verdad? La identidad entonces de la iglesia es exactamente eso. El versículo 3 lo repite. Es la iglesia en el Padre y en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Pedro. Pedro le dice al Señor Jesucristo en Mateo 16, versículo 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que le declara Pedro al Señor Jesucristo en Mateo 16. Y en el versículo 18 de Mateo 16, el Señor Jesucristo le contesta, no le dice, oh, Pedro, estás equivocado. ¿Sabes de qué? Yo no vine a malinterpretar las Escrituras. Yo no vine a hacerme más grande de lo que debería de ser. ¿Sabe de que el Señor Jesucristo no dijo tal cosa? Sino todo lo contrario. Dice el Señor Jesucristo que sobre esta roca, o sea, sobre esta conclusión a la cual tú has llegado, Pedro, esta conclusión que ahora tú tienes, bajo esa conclusión o sobre esa conclusión, yo voy a edificar
dice el Señor Jesucristo, mi iglesia. Mi iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. No es de Edgar, no es de Hosanna Christian Fellowship, no es de Calvary Chapel, no es no sé de quién usted quiera ver en el rótulo que se encuentre en la portada o en la fachada del edificio. La iglesia es de Dios Padre y del Señor Jesucristo, porque el Padre envió al Hijo para morir por nuestros pecados. Si usted entonces invoca esto, si usted recibe esto como la verdad de que es la iglesia del Señor Jesucristo, entonces usted y yo somos hermanos amados de Dios. Ahora, algo curioso acerca de esta frase de hermanos amados de Dios, para la mente judía, para usted y para mí, esto no tiene nada en realidad de importancia. Pero para la mente judía, un hermano amado de Dios, ¿sabe quién es un hermano amado de Dios? Solamente los grandes héroes de la Biblia, como Moisés, David, Samuel, Elías. Cuando ellos hablan de estos profetas, de estos grandes héroes de la Biblia, del Antiguo Testamento, los judíos siempre dicen que ellos son los hermanos amados de Dios. Pablo ahora lo que él está diciendo es de que no solamente es Moisés, no solamente es David, no solamente es Elías, un hermano amado de Dios, sino ahora tú, que crees y que recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Mesías, como tu Señor, ahora tú también eres uno igual a Moisés, igual a David, igual a Elías, igual a todos héroes de la Biblia. Esto es hermoso de que Pablo entonces nos esté incluyendo con el Antiguo Testamento. Y ahora el Nuevo Testamento es, los que creen dentro del Nuevo Testamento también son parte de lo que es la iglesia, la congregación. Esto significa que la iglesia sin el Señor Jesucristo no existe. La iglesia sin el Señor Jesucristo no existe. Y sobre todo, si es una iglesia que no presenta a Cristo muerto y Cristo resucitado al tercer día, peor aún. Solamente la iglesia que existe es aquella iglesia que se congrega, que se reúne para glorificar a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Amén y amén. De no ser así, no es iglesia, eso es un club, es una secta, es algo totalmente que es contrario a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Efesios 5:23, Pablo lo dice de esta forma, que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y también Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice lo siguiente, que usted y yo somos la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. Me gané a la iglesia. Me encanta que Pablo de esta forma entonces ahora nos diga a usted y a mí que Dios, el Señor Jesucristo, se ha ganado a usted. ¿Qué significa que se ha ganado a usted? Usted es el premio. Mira lo que me gané. Usted es el premio. ¿Se siente usted como un premio? Yo no. Yo no. Pero Dios me vio de tal forma como un premio. Déjeme volver, me retracto o me doy unos pasos atrás. Escuche. Antes de Cristo, yo no era un premio.
Pregúntele a mi esposa. Yo era totalmente lo contrario a un premio. Un desecho, un desperdicio, basura. En realidad, la manera en que yo me comportaba, mi actitud, mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas, mi manera de decir, expresar las cosas. No era un premio, pero Dios me vio como tal. Y dice Hechos 20:28 que Él me ganó por su propia sangre. Él ve al desperdicio de la sociedad, Él ve al desecho de la sociedad y le llama premio para ganárselo. ¿Por qué? Para que nosotros estemos ahora reunidos con Él, unidos a Él y seamos parte de su iglesia. Esto es maravilloso y es hermosísimo. Espero que usted vea lo que yo en mi corazón estoy percibiendo. Porque verdaderamente yo no soy digno de ser premio. De ser el premio, de ser un trofeo para Dios. No puedo yo imaginarme tal cosa. Hay personas que tienen diplomas, ¿verdad? En sus muros. El diploma por esto, el diploma por aquello, el diploma por esto, el diploma por esto y esto y esto. Dios lo tiene a usted, presentándolo a usted en su gabinete que Él presenta de sus tesoros, de sus premios, de las cosas que Él añora y Él presenta, es usted. Mira lo que yo me gané. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo se lo ganó? Dice Hechos 20:28 que se lo ganó por su propia sangre. Una vez más, es lo que Pablo está presentando, es la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección del Señor Jesucristo al tercer día, lo que nosotros ahora tenemos como hermanos amados de Dios. La iglesia. La iglesia. Sin esto, usted y yo en realidad no podemos ser parte de la iglesia. Ahora concluimos con lo siguiente. Mire ahora, por favor póngase su cinturón porque esto está muy sabroso, muy bonito. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continúa diciendo ahí 1 Tesalonicenses, versículo 2, ¿verdad? Gracia y paz, versículo 1. Gracia y paz sean a vosotros. Gracia y paz. La gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Dios es lo que transformó los corazones de los tesalonicenses. La gracia es la expresión o el máximo concepto de la bondad de Dios. Es el favor inmerecido otorgado a los pecadores, otorgado a aquellos que son lo peor de lo peor y lo reciben. Aquellos que no merecen recibir perdón, reciben perdón. Esa es la gracia de Dios. La paz es la máxima expresión de Dios por tu bienestar corporal. Es lo que más desea Dios que tú tengas, la paz. La gracia y la paz. La gracia y la paz de Dios entonces es lo que transformó a la iglesia o a los creyentes en Tesalónica. Y la gracia y la paz es lo que transformó la naturaleza de Pablo. Pablo no tenía paz y no tenía la gracia de Dios. Pablo era igual que usted y como yo antes de Cristo. No teníamos la gracia y no teníamos la paz de Dios. ¿Sabe qué es o cómo se comporta una persona sin la gracia y la paz de Dios? Esa persona es naturalmente cruel. Esa persona sin la gracia y la paz de Dios es cruel, es mala, no tiene nada bueno, no se expresa, no hace nada para su prójimo, no piensa en nadie sino en sí mismo. Sin la gracia y la paz de Dios, esa persona es naturalmente cruel. ¿Por qué lo digo esto? Uno, porque yo lo sé en carne propia, yo era una persona cruel, sin la gracia y la paz de Dios. La gracia y la paz de Dios me cambió a mí. Pero también veo en las Sagradas Escrituras de que Pablo
Gracias a la gracia y la paz de Dios, Pablo también cambió. Mire lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 58. Pablo está enfrente de Esteban, que va a ser asesinado. En nombre de las Sagradas Escrituras, en nombre de Dios. Esteban dice que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas o las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabe quién es ese Saulo? Pablo. Sin la gracia y la paz de Dios, Pablo era cruel. El mismo Pablo, mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo, quien es también Pablo, dice que consentía a su muerte, a la muerte de Esteban. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sabe quién estaba a la cabeza o como líder de esa persecución de la iglesia? Pablo. Sin la gracia y la paz de Dios, tú naturalmente eres una persona cruel. Te escondes, tienes una fachada de persona, yo soy bueno, yo no hago nada malo. Pero solamente el externo. Pero por dentro, en realidad, el Señor Jesucristo dice que estamos podridos, somos huesos, estamos muertos en nuestros pecados, dice Efesios también, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículo 3 dice que Saulo, quien es Pablo también, dice que asolaba. ¿Qué es asolar sino ser una persona violenta? ¿En contra de quién? La iglesia. Mire lo que dice el versículo 3 de capítulo 8. Dice que Pablo entraba casa por casa. ¿Cómo? Pablo entrando casa por casa. ¿Y qué hacía casa por casa? Llegaba y le daba un volantito para que usted le compre el aire acondicionado. ¿Estás interesado en unas ventanas? ¿O qué te parece por aquí el fértil para tu pasto? ¿Ya ve que llegan a la puerta y le tocan? ¿Y usted cree que Pablo llegaba tocando puertas en aquel entonces para hacer eso mismo? No, dice ahí que llegaba casa por casa y arrastraba, dice ahí, escuche, arrastraba a hombres y a quién más, a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Hombres y mujeres. ¿Qué tipo de persona debe de ser tú para que tú arrastres a hombres y a mujeres? ¿Ha visto usted a alguien ser arrastrado? ¿Le ha tocado ver a un animal ser arrastrado al menos? Usted debe de entender de que esto no es algo agradable, esto es algo horrible. Ahora imagínese al padre siendo arrastrado, a la madre siendo arrastrados. ¿Tendrán hijos? ¿De qué edad serán los niños? ¿Tendrán niños, digamos, yo tengo una de 10 años? ¿Tendrán una niña de 10 años? Que alguien llegue a mi casa y me arrastre a mí porque creo en el Señor Jesucristo y después arrastran a mi esposa. ¿Qué va a suceder con mi niña de 10 años? ¿Qué está haciendo Pablo? Naturalmente usted y yo, una vez más, reitero, sin la gracia y la paz de Dios somos naturalmente crueles. Pablo es la muestra. Por último, mire lo que dice en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Pablo, dice ahí, Saulo, ¿quién es Pablo? Dice que estaba respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué es esto? Respirando amenazas y muerte. ¿Sabe qué es respirando? A ver. ¿Se da cuenta que está respirando? Cada momento, cada instante, lo que Pablo estaba pensando era ¿cómo me puedo yo hacer llegar mis manos a estos de la iglesia y matarlos? Amenazas y muerte. ¿Contra quién? Contra los discípulos del Señor.
vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que así hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los que están caminando con el Señor Jesucristo, y los trajese presos a Jerusalén. En aquel entonces no te iban a traer preso para que tuvieras un juicio. Eso es una muerte segura. Ibas a ser apedreado o crucificado. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. La gracia y la paz de Dios rescató el corazón de Pablo. La gracia y la paz de Dios rescató mi corazón. La gracia y la paz de Dios es lo que puede rescatar al corazón del resto de los seres humanos en este planeta. Y yo estoy convencido de que si Dios rescató a Pablo, pudo rescatar a Pablo con esto que acabamos de leer, logró rescatar a Pablo. Y también ahora, basado en mi propia vida, mi propia experiencia, si Dios logró rescatarme a mí, Dios puede rescatar a lo peor de lo peor. Para mí, la verdad, no hay imposibles. No hay imposibles, porque si Dios logró hacerlo conmigo, ciertamente lo puede hacer con cualquier otra persona. Pero tienen que responder al mensaje, que es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Declaró, exponió el evangelio. Esto significa de que Pablo se rindió al evangelio. Pablo escuchó la gracia y la paz de Dios y dijo, me rindo. También Pablo no permitió que su soberbia y su orgullo, porque él era un intelectual y también un ultra religioso. Él era un fariseo, ultra religioso. Por eso vemos los versículos que le acabo de compartir a usted. Ultra religioso. Pero no impidió que, más bien dicho, no permitió que su soberbia o su orgullo le impidieran acercarse al Señor Jesucristo. Pablo, entonces, este fariseo intelectual y este fariseo ultra religioso, aceptó su pecaminosa condición. Él aceptó su pecaminosa condición. Cuando usted y yo aceptamos nuestra pecaminosa condición, o sea, de que somos pecadores, es allí cuando surge el cambio. Y muchas veces usted quizás ha oído de las cosas de Dios. Quizás le han presentado las cosas de Dios. Quizás a usted lo han llevado a la iglesia y ha escuchado estas cosas. Pero nada más ha sido... Nada más de que entra por un oído y sale por el otro. Pablo, estoy convencido de que tuvo una experiencia similar a la de Job. Job también tuvo la misma experiencia. Algo similar le sucedió a Job. Muchas veces no nos percatamos de esto, pero mire lo que dice de Job. En el capítulo 42, versículos 5 y 6, Job contesta lo siguiente después de que él se da cuenta de que está mal, está incorrecto en la manera en que él estaba percibiendo a Dios. Y Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, mire lo que Job declara. Job dice, de oídas te había oído. ¿Ya ve? Tú has escuchado, tú has oído estas cosas. Pero dice ahí en el versículo 5, mas ahora, ¿qué dice ahí? Mis ojos te ven. Y en el versículo 6, por tanto me aborrezco, o sea, me arrepiento. Y también lo dice ahí, ¿verdad? En polvo y ¿qué? Y ceniza. O sea que es un velorio. Es un velorio. Quiero morir a mí mismo. No quiero ser la persona que soy yo. Sálvame, en otras palabras, ¿verdad? Sálvame, ayúdame, redímeme.
Gáname. Como dice ahí en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, usted puede decir, ahora yo puedo decir, de oídas había oído de Dios, pero ahora mis ojos le ven. Y esto no significa que yo le veo físicamente, pero puedo ver a Dios. Aunque yo no lo vea, a Él es algo, es una paradoja, ¿verdad? Algo curioso. No veo a Dios, pero lo veo a Dios. Es algo maravilloso. No lo veo, pero sí lo veo. Y es porque yo creo. Gracias, Señor, por tu palabra que es perfecta, y por eso ahora nosotros, los que creemos en ti, podemos decir, ahora mis ojos te ven, tal y como lo dijo Job. Y por eso Pablo se rindió. Y la gracia y la paz que solamente tú sabes dar, que solamente tú das, cambia los corazones de toda persona. Pongo a tus pies a tu pequeño redil aquí presente, también los que faltaron, los ponemos en tus manos, Señor. Bendícelos, cuida y guarda de ellos. Ahora, por favor, bendice nuestro tiempo de alabanza y también el celebrarte a ti en la Santa Cena. Lo pido, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.